Te busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al final he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo. Quiero que llegue el día en el que eternamente entre tus brazos verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, de obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Oh, Jesús. Sé que muchos años El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos hables con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la guianza. Señor, estamos en tus manos. Muchas gracias por tu palabra que nos vas a dar y por mis hermanitos, Señor. Gracias por tomarlos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, aquí está nuestro corazón. Amén. Hoy veremos la última iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 3 desde el verso 14. Corresponde a Laodicea. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Amén. En esta ocasión, hermanitos, a la iglesia que se dirige Laodicea son la mayoría puras reprensiones. Y hermanitos, se ha explicado aquí en Ministerios Filadelfia acerca de la iglesia rica. Actualmente, mis hermanitos, existen iglesias como Laodicea. Primeramente, quiero, hermanitos, expresar que no estamos en contra de las mega iglesias o las iglesias adineradas. No, mis hermanitos, de ninguna manera. Porque se ha predicado que son hijos de Dios, redimidos con la sangre de Cristo, por haber creído en el Señor y por haberle recibido, son salvos. Sin embargo, hermanitos, ya en el caminar, en el conducirse, pues a ellos no les predican como nosotros predicamos. Bueno, precisamente, hermanitos, por su estatus, por sus condiciones. Sin embargo, el Señor ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Hemos expresado de que hay, hermanos amados, cierto estatus de cristianos. Y sin minimizar, hermanitos, o sin pues hacernos menos, nosotros hemos visto que los hermanos de estatus social, bueno, clase alta, ellos tienen acceso con gente como ellos, de clase alta, y que nosotros
muy difícilmente, a menos que el Señor nos abra la puerta, tendríamos contacto con personas de la alta sociedad. Entre ellos se evangelizan, entre ellos se predican y vienen a ser iglesias ricas, iglesias grandes, y entre sus miembros son gente así. Ahora, eso es lo que vemos en esta iglesia. Dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Mis hermanitos, para el Señor, el criterio de Dios es mejor o estar frío, que equivale a estar completamente perdido, o caliente, o sea, bien cimentado en Cristo Jesús. Una de dos. Pero esta iglesia, hermanitos, de Laodicea, pues no es ni fría ni caliente. Y le expreso por qué. Cuando se evangeliza, ya se mencionó a los de la alta sociedad o gente rica, poderosa, famosa. Cuando se evangelizan entre ellos, sí dan un mensaje certero en cuanto a la salvación. Porque la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, es creyendo y recibiendo al Señor Jesucristo. En eso concordamos. Y se evangelizan. Y muchos de ellos, los que son de este estatus, están en depresión, algunos se quieren quitar la vida, algunos ya no pueden más. La carga de pecado, de maldad es tan fuerte, están perdidos. Se les evangeliza, reciben a Cristo, están ordenados para vida eterna, claro que sí. Pero la continuidad después de eso ya es diferente. A ellos no se les pide santificarse, no se les pide renunciar al mundo o dejar de pecar. Solamente se les da el lado bueno, o sea, todo lo que Dios va a hacer por ellos, pero no lo que ellos pueden hacer por Dios o amar a Dios guardando sus mandamientos. Si se le evangeliza a un diputado, a un deportista, a un artista, a algún poderoso, se les dice el grande amor que el Señor les tiene, y eso es verdad. Se les habla de Jesucristo. Y sí, mis hermanitos, son legítima iglesia del Señor. No es una iglesia falsa, no. Tampoco el pastor o el ángel de la iglesia es falso, no. Sí son de Cristo, pero son tibios. Y hermanitos, la continuidad que a nosotros se nos da en el discipulado de la palabra de Dios, el dejar de hacer lo malo, el convertirnos, el hacer las obras de Dios, todo eso está estipulado en nuestro camino. Pero a ellos no se les enseña eso. Si uno de ellos tiene que celebrar mundanamente en el círculo en el que se mueve, no se lo prohíben. Tomar brindis, estar en fiestas, celebraciones del mundo, con el mundo, no se les restringe, hermanos amados, de ninguna manera. Y no se les predica la santidad. Por eso el Señor les habla así. Dice, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio, hermanitos, habla de que ni es frío, porque sí cree en el Señor Jesucristo, ni es caliente, porque no se santifica. Entonces es neutro y es tibio. Entonces al Señor no le agrada eso. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, esto también se puede aplicar a nosotros, aunque no seamos Laodicea, hermanitos. Pero acuérdense que la Biblia tiene una interpretación y muchas aplicaciones. Lo podemos aplicar al cristiano, aunque no rico, pero si mis hermanitos, pues anda entre las cosas de Dios y anda entre las cosas del mundo, eso es grave. Es grave porque el Señor dice, ojalá fueras o frío
o caliente. Ojalá, porque tibio te vomitaré de mi boca. Al Señor no le agrada la tibieza, porque Él es santo. Está escrito, Él es luz y en Él no hay sombras de variación. Él es luz, en Él no hay tinieblas. Así quiere que seamos, o fríos o calientes, tibios. Él, hermanitos, vomitará de su boca, está escrito. O sea, serán desechados. Ahora dice, hermanitos, el verso 17. ¿Cuál es el pensar, el sentir de esta iglesia o del pastor de esta iglesia Laodicea? Dice el 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Por eso le mencionaba, es la iglesia rica, la iglesia millonaria. Entre sus miembros, pues hay gente de alto estatus y efectivamente, hermanitos, no tiene ninguna necesidad económica. No como la iglesia de Esmirna, que es pobre, pero entre paréntesis dice, pero eres rico. Entonces, esta iglesia tiene tanta prosperidad y sí tiene, hermanitos, muchos recursos. Entonces, por eso piensa así. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Como si fuera un logro, una victoria, que aquí en la tierra tengan abundancia. Pero luego dice, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Tú dices eres rico, pero eres pobre. Eres pobre. Y dice, hermanitos, desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Todo lo espiritual, en todo lo espiritual son muy pobres, muy raquíticos. Por eso dice, eres pobre. O sea, no hay nada, no hay tesoros en el cielo donde ellos hayan acumulado, no. Ya que dijo el Señor Jesús, no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros allá en el cielo. Pues ellos son pobres porque en el cielo no han hecho nada. Entonces, hermanitos, así dice el Señor de ellos. Algo, hermanitos, que llama mi atención es en cuanto a criterios. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna pensaba que era pobre y dice el Señor, no, tú no eres pobre, eres rico. Y aquí dice, tú piensas que eres rico, pues no eres rico, eres pobre. Y eso es lo que cuenta, mis hermanos, lo que Dios piensa de nosotros. Quiero preguntarle, hermanitos, ¿qué piensa Dios de usted? ¿Qué pensaba usted de sí mismo? ¿Estoy bien? ¿Ahí la llevo? ¿Estoy mejor? Bueno, ¿qué piensa Dios de usted? Comúnmente, hermanitos, solemos equivocarnos y a veces nos sentimos bien con nosotros mismos. Y como no estamos al tanto, no estamos enterados, Dios tiene que hablarnos con su palabra por el predicador o profeta para hacernos conscientes de que no estábamos bien. Cuando uno piensa que está mal, es bueno para poder analizarse, escudriñarse y humillarse ante Dios. Y comúnmente la gente que piensa que está mal, no lo está tanto. Malo es cuando uno piensa que está bien. Entonces el Señor dice, no, tú no eres rico, eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Así consideraba el pastor de la iglesia Laodicea y por tanto también la iglesia. Entonces, hermanitos, ese es el criterio de Dios. El 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado. Es lo opuesto a bienaventurado. Miserable, o sea, hermanitos, anda en la miseria espiritual, no hay riqueza espiritual, no hay vestiduras limpias, no hay poder, no hay unción, no hay presencia de Dios. Dice, pobre ciego y estás desnudo. 18, por tanto yo te aconsejo
que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. ¿Qué equivale, hermanitos amados? Conseguir todo lo bueno, todo lo verdaderamente valioso a través de Dios, su búsqueda y su servicio. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Ahora sí, verdaderamente rico, no en lo terrenal nada más. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Muy bien, hermanitos, las vestiduras espirituales son importantes, porque de ahí se determina su estado, su condición espiritual. Le voy a hablar un poquito, hermanitos, de las vestiduras. ¿Por qué el Señor le habla de las vestiduras? Dice que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mis hermanitos, la condición espiritual de una persona se ve reflejada en las vestiduras espirituales, no esta ropa que portamos, hermanitos, sino la vestidura espiritual. Porque sí, mis hermanitos, ¿se acuerdan ustedes acerca de Adán y Eva? Que tuvieron miedo y vergüenza porque estaban desnudos. Eso causa el pecado, es el efecto del pecado. Entonces, espiritualmente, uno podría estar desnudo. La desnudez causa vergüenza, causa miedo. Y mis hermanitos, hay personas espiritualmente desnudas. ¿Por qué están desnudas? Porque esa es su condición. Porque cuando buscan a Dios, sirven a Dios, alaban a Dios, adoran al Señor, tienen unas vestiduras. Si usted, hermanito, se toma la tarea de buscar en su Biblia todo lo relacionado a vestidura, hasta en el cielo se habla de los que tenían vestiduras blancas. Del Señor Jesús se habla de una vestidura teñida en sangre, eso en su segunda venida. Se habla, hermanitos, ya leímos también sus vestiduras resplandecientes, y lo veremos cuando terminemos ya este mensaje a la Odisea. Veremos con la ayuda del Señor mañana, si seguimos en la tierra, sus vestiduras como eran las del Señor Jesús. Son importantes. Importante es la vestidura de un sacerdote antiguo de la tribu de Leví. Importantes son las vestiduras de un soldado, de un siervo. Claro que sí, pero esto todo en lo espiritual. Hermanitos amados, se han visto visiones, y esto me refiero a nuestra generación, de vestiduras. Cuando a un hijo de Dios se le ve, hoy se le ve con las vestiduras de un sacerdote. A otro, se le ve espiritualmente. Claro, el que Dios le da visión espiritual o revelación, y ve, este está vestido como Moisés, o este está vestido como un profeta antiguo, o este está vestido como un soldado, o aquella hermanita está vestida como una doncella, una princesa, o aquella está vestida como si fuera de bodas, con vestido de novia. Las vestiduras son efecto de que usted ha estado en Cristo, ha andado con Cristo, y el Señor es el que le reviste. ¿Se acordará usted también acerca de que dice la Escritura de Adán, Eva, que cosieron delantales con hojas de higuera? ¿Cuánto puede durar algo así, una hoja, hermanitos, para cubrirse? Pero el Señor los vistió con pieles. Claro, por ende tuvo que haber sacrificado algún animalito, y no especifica, hermanitos, qué clase de animal usó el Señor para vestirlos a ellos con esas pieles. O sea, ellos no pudieron vestirse. Fue Dios el que vistió a Adán y a Eva después de la caída.
Y también nosotros, hermanitos, el apóstol Pablo habla de que aquel día no seamos hallados desnudos, sino revestidos. Desnudos habla de miseria. Desnudez habla, hermanitos amados, de carencia. Pero no, le reitero, no de vestiduras, de estas ropas de aquí, hermanitos, sino las espirituales. Entonces, así estaba este siervo de Laodicea y esta iglesia. Por eso le dice que estaba desnudo. Dice, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Desnudo, porque nada de lo espiritual tienes. Riquezas sí, celebras aquí y allá, adquieres, posees, compras, tienes. Pero espiritualmente no tienes nada, estás desvestido, estás desnudo. A eso se refiere, hermanitos. Por eso dice el 18, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Ahora sí, verdaderamente rico espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. También la ceguera espiritual, no tener visión, todo ello es un efecto más, pues, de esa miseria espiritual. Sí, mis hermanitos, hay cristianos ricos y con buen nombre, apellido, pero espiritualmente no tienen nada como usted. Usted tiene vestiduras, el Señor le atavía, le llena de su Espíritu Santo, le sostiene, le limpia, le levanta, le fortalece. El Señor le preserva, el Señor le defiende, le auxilia, todo eso. Ellos aparentemente no tienen necesidad, hermanitos, más cuando sí, a través de alguna circunstancia conocieron a Dios, pero ya cristianos no sufren tanto, y es más, ni los persiguen como a las otras iglesias, a esa magnitud. Ellos gozan mucho de esta vida, pero el Señor les habla fuertemente. Y dice, hermanitos, ahora verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios los ama, nuestros hermanos de esta clase de iglesia, ricos, millonarios, poderosos, sabios, pero pues el Señor aún así los ama, aunque está para vomitarlos si no se arrepienten, y les dice, sean celosos, sé celoso y arrepiéntete. Celoso, bueno, como el Señor es Dios fuerte, celoso, dice Éxodo 20, que también sean celosos. ¿Por qué? Porque pueden tomar lo malo en cualquier momento que ellos quieran. Entonces ya no, que ya se santifiquen, que ya busquen a Dios, que ya se aparten de la maldad. A eso se refiere con ser celoso. Usted y yo, hermanitos, ya sabemos lo bueno y lo malo. Preferimos lo bueno. Y estamos en una batalla continua y nos sujetamos a la palabra de Dios. Y nos sujetamos al Espíritu Santo. Intentamos, luchamos. Ya sabemos que la salvación no es por portarnos bien. Pero sí el Señor ha dicho, sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Lo sabemos, hermanitos. Sin embargo, ellos no lo tomaban en cuenta. Por eso les dice el Señor, sé celoso y arrepiéntete. Esa instrucción, hermanitos amados. Ahora verso 20. Este verso que usamos para evangelismo, lo aplicamos y es verdad. Pero se le dijo a ellos, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A esa iglesia, hermanitos, es a la que se le menciona este texto tan hermoso, tan maravilloso. Yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando el Señor como cuando alguien toca la puerta. Está llamando a la puerta de sus vidas, de sus corazones y claro, también con nosotros. Dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
que quiere decir, como dice en Juan 1, le recibe. A todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estos se les dice, hermanitos, así como están, que el Señor los está llamando, quiere entrar, quiere cenar con ellos, quiere tener comunión con ellos, pero sin santidad no se puede. El pecado estorba, y es que la tibieza, las permisiones que ellos se hacen de seguir pecando, por eso son tibios. No son calientes porque no se santifican, no son totalmente fríos porque sí creen, pero no abandonan el pecado. Entonces, es lo que les dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré. Cenaré con él quiere decir, tendré comunión con él, comunión íntima. La cena, hermanitos amados, es tan importante con el Señor. De ahí la institución de la Santa Cena. Muy importante, es una cena con Dios. Y luego dice, hermanos amados, el siguiente versículo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¿Por qué les promete esto? Ya ve que a cada iglesia se le promete algo diferente, pero a ellos se les promete sentarse en su trono. Dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. A Filadelfia se le promete ser columna en el templo de Dios. Y a estos que se sienten en su trono. Porque ellos son autoridades aquí en la tierra. Gente alta. Gente, hermanitos, de poder, de autoridad o de facultades. Así que a esa clase de gente, Dios les promete, el Señor Jesús les promete, pues sentarse en su trono también. Al vencedor, que venza todo esto, la tibieza, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere esa tibieza. Hemos escuchado, mis hermanitos, testimonios de gente así. Y mis hermanos, hasta los hemos nombrado, no para maldecirlos o cosas así, no, solamente para dar ejemplo. Hay personitas, hermanitos, que son sinceras, pero su pastor no les habla de renuncia al mundo. Al contrario, les dicen, sigue brillando donde estás. Ahí donde estás, no te salgas. Si un artista viene a Cristo, la clase de pastor de la Odisea les dice, no te salgas de ahí, sigue. Hasta les dice, brilla allí. No les dice, salte del mundo, deja de pecar, purifícate, conviértete. Esos consejos no los reciben ellos, hermanitos. Entonces, el vencedor, el que vence el pecado, la mundanalidad, la tibieza, todo ello, pues es, hermanos amados, dice el que tiene oído también. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, mis hermanitos, tenemos hermanos ricos. Dijo el Señor que es muy difícil que un rico se salve, que hasta es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Algunos interpretan por la puerta de la aguja allá en Jerusalén, una puerta muy chaparrita. Bueno, así lo aplican. Pero habla de qué difícil es de que se convierta un rico, que se salve un rico. Y uno de los discípulos preguntó, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y el Señor Jesús declaró, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. O sea, sí es posible que se salven ricos. Y tenemos hermanos ricos, hermanitos. Pero muy difícilmente ellos tendrían contacto con nosotros. O nosotros con ellos. Así que, mis hermanitos, el entendimiento que nos da la Biblia, la palabra de Dios, es de que sí, son iglesia de Dios. Aunque usted, si alguna vez los vio o considera que no son hijos de Dios, sí lo son. Hablan de Jesucristo.
no se avergüenzan del Evangelio ni de Cristo, pero tampoco dejan la mundanalidad. Sí son nuestros hermanos. A la próxima, hermanitos, que usted vea una de esas personas famosas que se habla que vino a Cristo, que ya se convirtió, que ahora ya es cristiano, bendígalos, ore por ellos. Sí, en verdad son nuestros hermanos, porque la sangre de Cristo los limpió, los lavó como a nosotros. Pero ellos no siguen el camino que nosotros, porque a nosotros se nos predica la palabra y a ellos se les habla solamente del amor que Dios les tiene, pero no de las demandas de Dios, de los mandamientos de Dios. Así que, mis hermanitos, tenemos hermanos ricos. Que el Señor los bendiga grandemente a ellos y que dejen esa pobreza espiritual, esa ceguera espiritual, esa desnudez, esa miseria. Y cuando usted, hermanitos, ore, acuérdese también de nuestros hermanos de la Odisea, hijos de Dios ricos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. También si alguno de mis hermanitos ha sido tibio, no deja lo malo y al mismo tiempo hace lo bueno, Señor, dice tu palabra que lo puedes vomitar de tu boca. Ayuda a mis hermanitos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos estar contigo. Queremos honrarte. Y a nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos ricos, Señor, revístelos, levántalos, ayúdalos. Y ellos te crean y se arrepientan y vengan a ti, Señor. Gracias por tus hijitos, Señor, que han escuchado este mensaje a las 7 iglesias. Gracias por darnos tu palabra. Señor, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Les esperamos hoy al culto de espera. Es un culto que hacemos en memoria de que el Señor viene pronto. No se nos olvida, el Señor está a la puerta. Amén. Son bienvenidos al 20 para las 7. El Señor con ustedes.